gracias, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues sí, mi nombre es Jesús Solís. Colaboro para el Ministerio Voz de los Mártires. Entiendo que ya algunos conocen lo que hacemos, quiénes somos, cuál es nuestro trabajo, no solamente en México, sino en el mundo. Afortunadamente, Dios ha permitido que este ministerio durante más de 50 años tenga presencia en más de 70 países en todo el mundo, cuyo trabajo principal es atender a la familia perseguida, aquellos hombres y mujeres que a causa de su fe en Cristo, el día de hoy están sufriendo. Y algo que platicaba el hermano Enrique hace un momento y quiero traer a colación es que no siempre seguir a Cristo ha sido como el escenario más cordial, ¿no? Para la vida del creyente. Creo que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta cómo nuestra fe, el depender de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o nuestra fe puesta en Cristo, en el Nuevo Testamento ya, en historias de Pablo, de los mismos apóstoles y de la primera iglesia, nuestra fe puesta en Cristo es sinónimo de riesgo, es sinónimo de que posiblemente las cosas no vayan a terminar como quisiéramos que terminaran, ¿no? Y muchas veces, contrario a lo que pensamos, Dios no está buscando de nosotros que creamos que vamos a vivir en un cuento de hadas. Creo que por el contrario, Dios siempre ha permitido, y bien lo decía el hermano hace un rato, que estos procesos difíciles en la vida se conviertan en un espacio en el que Dios es glorificado y forma el carácter de Cristo en nosotros. Y algo que como ministerio podemos ver es que cada vez que atendemos una situación de persecución, cada vez que hay una familia, un pastor, una viuda, algún huérfano que está siendo atendido por el ministerio, después de que se lo servimos y damos aquellas cosas, probemos aquellas cosas que estas personas necesitan, el evangelio se extiende a través de ellos de una manera distinta, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que las primeras personas que se convierten son aquellos que los han estado persiguiendo. Y entonces ahí es donde decimos, Dios tiene un plan, ¿no? Se trata de la manera como Dios está justamente alcanzando al perdido, ¿no? Y es un poquito, a grosso modo, lo que hacemos como ministerio. Me gustaría compartir pantalla, pastor, si me lo permite, y quiero compartir algunos testimonios, un par de videos, y mientras vemos esos videos me gustaría llevar después un poquito la charla hacia lo que estamos haciendo como ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten, voy a poner un video, me dicen si se escucha, por favor, y si no, levantan la manita para que veamos aquí cómo lo arreglamos. En Colombia, Rolo reparte Biblias y comparte el Evangelio en zonas controladas por la guerrilla. Cada vez que lo hace, sabe que es posible que nunca regrese. En Irán, Mariam entrega Biblias de contrabando a cristianos desesperados que nunca han tenido su libro de la palabra de Dios. En Nigeria, Elizabeth y sus 5 hijos ahora están solos, porque su esposo fue brutalmente asesinado por su testimonio cristiano. Y en China, Wang Yi cumple 9 años en prisión. Su crimen: dirigir una iglesia no registrada. Estos son algunos de los millones de cristianos perseguidos que viven y sirven en los lugares más peligrosos del mundo por seguir a Cristo. Él prometió que sus seguidores serían perseguidos, y estamos comprometidos a servirles. Por más de 50 años, la Voz de los Mártires sirve a estos creyentes audaces y valientes ofreciendo ayuda directa cuando enfrentan la persecución, entregando Biblias a los creyentes a cualquier precio y equipando a trabajadores de primera línea para avanzar en el Evangelio. BOM también cuenta las historias de nuestros hermanos y hermanas perseguidos, que inspiran a otros creyentes a orar y avanzar en el Evangelio donde quiera que estén. La Biblia nos dice que nos acordemos del prisionero como si estuvieras en prisión con ellos. Y cuando una parte del cuerpo sufre,
Otras partes del cuerpo sufren con ellos. Únete a este movimiento mundial para apoyar a nuestra familia cristiana perseguida en todo el mundo. Más información en bom.org. Gracias, pastor. Lo primero que me gustaría hacer es que vayamos a la Biblia, si me acompañas a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, porque definir lo que hacemos es, bueno, es muy amplio todo lo que hacemos, pero creo que está fincado en lo que la Biblia nos enseña y dice, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Algo que no hacemos, solo que no buscamos, es que la gente tenga este como sentido de, como decimos aquí en México, ay, pobrecitos, los hermanos están sufriendo, ¿no? Y que eso genere cierta conmiseración, pero también cierta culpa, porque nosotros no estamos en una situación en la que ellos, como en la que ellos están, y entonces esto apele más a las emociones que a la verdad. Y es algo sumamente importante, porque como bien lo dice el apóstol Pablo cuando está escribiendo a los tesalonicenses, no se trata de nosotros. Dice él, cuando escuchamos lo que está sucediendo, nos gloriamos entre las iglesias de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, nos sentimos orgullosos de ustedes por lo que está sucediendo. Nosotros como ministerio lo que estamos buscando es que la iglesia occidental voltee a ver a la iglesia que está siendo perseguida y que entienda que ellos están poniendo en alto el nombre de Cristo, sin importar cuáles son sus circunstancias. A nuestros hermanos perseguidos, el Señor, a cada persona en esta zona del mundo, pues Dios en su misericordia permitió que ellos, pues ahí estuvieran en este momento de la historia, ¿no? Que nacieran ahí, que crecieran ahí y que ahí escucharan el Evangelio y que en medio de una situación tan hostil, ellos pudieran permanecer fieles. Y algo que para mí es de verdad muy, muy emotivo es entender que nuestros hermanos perseguidos ponen en alto el nombre de Cristo sin importar cuáles son sus consecuencias. Poder entender que no todo en la vida cristiana siempre va a ser, vamos a decirlo así, bueno, y que va a haber momentos donde va a haber sufrimiento, donde va a haber dolor extremo, pero que en medio de sufrimiento y ese dolor Cristo es glorificado, que en medio de esa circunstancia nuestros hermanos están diciendo que Cristo es mejor que aún su propio sufrimiento, que nuestros propios hermanos perseguidos puedan ofrecer ese dolor como una ofrenda, dolor grato al Señor, es algo que me emociona y es algo que toca nuestros corazones cada vez que hablamos de esto. Porque ellos son nuestros hermanos, porque ellos están haciendo un trabajo que Dios en su misericordia les permitió hacer. Si recuerdas, Pablo escribe a los filipenses, también en el capítulo 1, en el versículo 30, Pablo dice que por amor a Cristo se nos ha concedido creer en Cristo y también sufrir por Él. Y eso, amados hermanos, es algo que tenemos que recordar, que hoy hay gente que por amor a Cristo está sufriendo y que también, como dice Pablo en Tesalonicenses, están exaltando el nombre de Cristo a través de su sufrimiento. Y eso nos llena de orgullo, nos llena de pasión y de decir, Jesús vale la pena. Algo que nosotros escuchamos de los hermanos perseguidos y es algo bien interesante porque cuando parte del equipo de ministerio que ha estado en los lugares donde la persecución es más dura y siempre les preguntan, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Qué necesitan de la iglesia occidental? La respuesta común es, necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros. Y algo que nosotros necesitamos de la familia perseguida son sus testimonios. Ellos necesitan
nuestras oraciones para permanecer firmes en lo que Dios los ha llamado a hacer y nosotros necesitamos de sus testimonios para recordar que Cristo es mejor. Algo que siempre volteamos a ver y decimos, ellos están tomando su cruz cada día, ellos están negando a sí mismos cada día. Y es algo que para ellos es sumamente latente el hecho de negarse y morir a ellos, ¿no? Y en muchos casos es completamente literal. Entonces, nuestro trabajo es justamente esto, promover la comunión entre todos los creyentes, entender que ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos y que ellos sepan que estamos orando por ellos y sosteniéndoles en oración y que nosotros sepamos que sus testimonios nos inspiran a vivir una vida por Cristo. Como debería, ¿no? Como era en la primera iglesia. Uno de nuestros líderes regionales siempre dice, la familia perseguida vive el cristianismo como debería de vivir todo el tiempo, ¿no? Pero Dios, y es verdad, Dios nos permitió estar en este lado del mundo, ¿no? Donde la persecución no se ve de esa manera. Pero ellos están sufriendo y nosotros podemos sostenerles a través de nuestras oraciones y con todo lo que podemos hacer a favor de ellos. Este es un recurso que tenemos en la página que a mí me gusta mucho porque nos dice cómo es el mundo en este momento. Nosotros en el ministerio lo tenemos dividido este mapa en países restringidos, hostiles y países que están en un proceso de observación donde queremos saber qué es lo que estamos como analizando qué es lo que sucede en ese país, ¿no? Ahí, eh, si pueden verlo, y pueden darse cuenta de algo, es que la ventana 1040 es como parte de esto. Para los que conocen la ventana 1040 es la zona del mundo donde hay mayor cantidad de gente que no conoce el Evangelio y si se dan cuenta, pues es el mundo musulmán, está parte del hinduismo, está parte del budismo. Y justamente la ventana 1040 abarca los países menos evangelizados y con más población y nosotros es donde la mayor parte del trabajo de BOM está focalizado. Los países restringidos son aquellos países como Corea del Norte, por ejemplo, donde el cristianismo es subversivo, donde por ser cristiano puedes ir a la cárcel o puedes ir a campos de trabajo forzado. Se cree que en este momento hay más de 30,000 cristianos en campos de trabajo forzado en Corea del Norte. Estos son datos que pues se tienen por la observación, pero que el gobierno evidentemente pues no los publica porque sabe que no le conviene, ¿no? Y un país restringido, hostil al evangelio es México, por ejemplo, ¿no? En México, si bien tenemos libertad de culto, pero por tradición el catolicismo ha perseguido al cristianismo y al evangelio durante años. Y otra cosa que es un fenómeno que se está dando últimamente en nuestro país es que ahora ya los grupos delictivos también están persiguiendo a los cristianos. Hace un par de meses en Oaxaca falleció el pastor Mario Hernández. Este hombre estaba predicando o predicaba a un grupo de chicos que estaban siendo atraídos por el narcotráfico. Él les predicó el evangelio y los trajo a Cristo, los sacó de esa situación y el narco tomó represalias en contra de él y lo mató un día fuera de su casa, ¿no? Entonces, situaciones como estas pasan en países hostiles y México no es un país restringido al evangelio, pero es un país hostil al evangelio donde ya estamos viendo que esta clase de cosas están sucediendo. Este mapa también me llama la atención porque si recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 24:14, que el evangelio se predicaría en todo el mundo y entonces después vendría el fin. Si recordamos ese versículo. Y algo que me llama mucho la atención es que efectivamente esta es una parte del mundo donde el evangelio casi no se predicaba y hoy como consecuencia de la persecución muchos países de estos, por ejemplo, el caso de Vietnam, que es un país que hasta hace algunos años no tenía cristianos, hoy ya tiene cristianos. Hoy hay gente que ha escuchado el evangelio y que se está predicando. Y algo que estamos viendo a través de la persecución es que Dios está llevando el reino a lugares donde antes era casi imposible que existiera y el día de hoy ya hay gente que ha escuchado el evangelio. Y lo único que eso significa es que Cristo viene pronto.
Y ese es parte del trabajo que también hace la familia perseguida en medio de situaciones como estas. Y eso nos llena nuevamente de mucho amor y de mucho orgullo y decir, Dios, gracias por lo que estás haciendo, y nuestras oraciones son que le sostengas y que guardes a nuestros hermanos perseguidos. Permítanme compartirles un testimonio más y ahorita continuamos. En mi país, los cristianos son perseguidos por su fe. Mi amigo David Alexandra está en prisión desde hace 3 años y medio. Sus 3 hijas están creciendo sin su padre. Para mí es sumamente difícil porque yo siempre he sido la consentida de papá. Y para mi papá es muy difícil. Yo también estuve en prisión por enseñar sobre Cristo. Mi nombre es Salavat. Soy un pastor del norte de Uzbekistán. Fui condenado y sentenciado a pasar 8 años en prisión. Después de pasar solo 4 meses, retiraron los cargos y me liberaron. Alababa a Dios y fui a casa con mi esposa y mis 2 hijas. Cuando llegué, mi hijita estaba muy emocionada de verme. Papá, ¿nos trajiste un panecito? La policía había vigilado nuestra casa y nadie había podido ayudar a mi familia. No tenían comida y durante la última semana solo habían tenido agua. Nuestro bebé no había podido tomar pecho porque mi esposa no tenía leche para darle. En prisión soporté muchas cosas, pero nada me preparó para ver a mi familia en esa condición. Mi esposa me preguntó, ¿ahora qué hacemos? Y le dije, oraremos y Dios nos proveerá. Al otro día, fui a trabajar en el jardín. Nada estaba creciendo, pero no sabía qué más podía hacer. Cuando mi hija salió a ayudarme, preguntó, si trabajamos en el jardín, ¿tu Dios nos dará pan? Le dije que esperara, que confiara en Dios. Y seguimos trabajando. Seguimos orando. Horas después, 2 hombres aparecieron en nuestra casa. Preguntaron si mi nombre era Salavat. Dije que sí, y les pregunté sus nombres. Dijeron que no era importante, y cuando iba a darles un saludo, uno de ellos puso un sobre en mi mano. Lo miré y vi que estaba lleno de dinero. Levanté la vista y los hombres no estaban. No sé quiénes eran o de dónde salieron, pero mi hija y yo nos alegramos. Dios había provisto. Mientras comparto mi historia, sigo siendo observado por la policía y podría ser arrestado en cualquier momento. No tengo miedo de volver a prisión. Pero mi oración es, por favor, Dios, no dejes que mi familia pase hambre. Ya no podemos reunirnos en la iglesia. Ahora oramos en el desierto. Solo unos cuantos hermanos se pueden reunir a la vez. No podemos traer nuestras Biblias. En Uzbekistán, algunos tenemos miedo. Otros creen que la persecución es una prueba de nuestra fe. La familia de David dice que su prueba es dura, pero que la ha hecho más fuerte. Mi nombre es Sasha Alexandra. Tengo 14 años de edad y mi padre ha pasado los últimos 3 años y medio en prisión. Y todo por haber sido el pastor de su iglesia. Les pido que oren por él y por su salud y por su liberación. Oren. Le pido a Dios que le dé fuerza y paz en su corazón.
Bueno, Hebreos dice, acordados de los presos, como estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también nosotros mismos estamos en el cuerpo. Y algo que nosotros como ministerio hacemos, queremos que compartir con la iglesia es justamente esto, ¿no? Que recordemos que el Señor nos ha llamado. Este versículo es bien interesante porque el autor de Hebreos, pues bueno, viene hablando acerca de Jesús, después en el capítulo 11 y 12 habla de la fe, y ya en este último capítulo él está hablando acerca de como instrucciones, ¿no? Generales para la iglesia. Y en medio de estas instrucciones inserta este versículo, ¿no? Y, y esta me gusta mucho porque si puedes ver, este versículo puede hablarnos de un montón de cosas que tienen que ver con la vida del creyente. Y pensar que el día de hoy alguien está preso por la causa de Cristo, pues parece lejano, pero hoy alguien está preso por la causa de Cristo. No solamente en el mundo, en México, hay en Chiapas. La semana pasada apresaron a un grupo de muchachos, ¿no? Justamente porque en Chiapas en este momento hay una persecución muy fuerte sobre la iglesia. Y está pasando, ¿no? Y la Biblia nos dice eso, o sea, nos está diciendo que podemos en cualquier momento a lo mejor caer presos por la causa de Cristo. Todos sabemos lo que acaba de suceder en el Congreso, ¿no? Que acaban de aprobar esta ley en contra de las ¿cómo le llaman ellos? Las terapias de conversión, ¿no? Cuando una persona se percibe a sí mismo como un hombre diferente, se percibe a sí mismo como una mujer y después de nosotros hablamos desde un púlpito acerca de pues la masculinidad y esto, y ellos lo interpretan como un tema de que estamos queriendo reconvertirlos, eso se puede tomar como una una falta de parte del pastor que está hablando de esto y entonces puede ir 3 años a la cárcel, ¿no? Eso ya es una ley que eh, en México ya va a comenzar a entrar en vigor. Entonces, la Biblia habla justo de cosas que pueden, que podemos ver, que podemos pasar quizás nosotros mismos en este momento, ¿no? Y por eso dice, acuérdense de los presos, como si estuviéramos presos con ellos y de los maltratados, como que somos parte del mismo cuerpo. Y es un llamado de parte del ministerio Voz de los Mártires a la iglesia para voltear a ver a la iglesia global de Cristo. Algo que nos pasa muy comúnmente como iglesias es que estamos muy centradas, ¿no? En nuestro programa, en lo que estamos haciendo. Y se nos olvida que fuera de México hay mucha más gente que el día de hoy es parte de nosotros mismos, es parte de la iglesia de Cristo y que también somos responsables en cierto sentido de ellos, ¿no? Y de su crecimiento. Como ministerio tenemos muchas herramientas para que la iglesia pueda conocer más sobre la persecución. Tenemos una capacitación que se llama Yo Soy N, tenemos Corazones de Fuego para las mujeres, la historia del fundador Richard Gumbrand, que es una serie para varones que está muy interesante. Todos nuestros recursos son gratuitos. Lo que nosotros estamos buscando es que las iglesias conozcan más sobre el tema de la persecución, que sepan lo relevante que es la iglesia perseguida para la segunda venida de Cristo, que los testimonios de los perseguidos puedan animarnos en nuestra fe todos los días y que como iglesia seamos uno, ¿no? Seamos un cuerpo en Cristo como la Biblia nos enseña. Lo que está aquí delante de ti es el código QR. Si tú pones tu celular y abres la cámara, así te aparece eh, un link y ya se abre inmediatamente nuestra página que es Persecution, ahí está. Y entonces ya tú puedes conocer las herramientas y los recursos que tenemos, que son gratuitos, que están disponibles para la iglesia, que los puedes usar desde este día, a partir de este momento, los puedes usar para llevar este mensaje a tu iglesia y puedas compartir con tu iglesia lo que está sucediendo. Ahí hay muchos videos, hay muchos materiales disponibles que, como le digo, son gratuitos, solo tienes que registrarte y descargarlos. De hecho, hay una sección donde tú te puedes inscribir y semana con semana, o dependiendo de la cantidad de noticias que haya, vas a poder recibir en tu celular noticias sobre la persecución para que conozcas qué es lo que está pasando y puedas orar de una manera más focalizada. También tenemos este otro recurso que se llama Sé una voz, que es capacitar por lo menos a un miembro de la iglesia local
para ser la voz de los que no tienen voz y que dentro de tu propia iglesia tú puedas tener a una persona que evidentemente buscamos que no sea el pastor porque entendemos que el pastor siempre tiene como muchas actividades y lo que menos queremos es quitar al pastor, como poner una carga más al pastor. Por el contrario, lo que estamos buscando es que alguien de tu iglesia pueda hacer como este vínculo entre el ministerio y tu iglesia, y entonces puedan tener todos los recursos. Para esto diseñamos estas capacitaciones que se llaman Sea una Voz. Duran 11 semanas, es 1 hora a la semana, es vía Zoom y eso hace que sea de mucho más fácil acceso. Pero sí tenemos un proceso que nos gustaría que cada persona que esté interesada pudiera pasar, ya que muchas veces comienzan los procesos y a veces no terminan, o cuando tú como pastor le invitas y le dices, oye, quiero que te sumes con Voz de los Mártires y mira es esto, y a veces la gente no lo entiende tanto. Entonces, lo que queremos y tenemos para la iglesia es justamente unas charlas informativas. Estas charlas informativas de lo que tratan es de que le puedan explicar a la persona que tú estás proponiendo para hacer una voz, que conozca todo el proceso, que sepa quiénes somos, lo que estamos haciendo, cuáles son los recursos que tenemos disponibles para la iglesia, cómo puede utilizar esos recursos la persona, cómo puede llevarlos a tu iglesia. Todos estos recursos, como ya lo decía hace un rato, son completamente gratuitos. Nosotros hemos recibido de gracia y de gracia damos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sí, sí, claro que también necesitamos de las ofrendas. Bueno, no necesitamos nosotros, sino más bien para poder operar y llevar, ayudar a nuestros hermanos perseguidos, pues obviamente se requieren ofrendas. Pero en este momento no es la prioridad. La prioridad es que pueda haber una persona en tu iglesia que ore por los hermanos perseguidos. Las próximas charlas informativas son el 25 y el 27 de mayo, ya muy pronto. Estos horarios son horarios de México. Honestamente, no sabría hacer la conversión en el país en el que tú te encuentras, pero bueno, tú posiblemente puedas ahí hacer la conversión de horas el próximo sábado 25 y lunes 27 de mayo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8, 9 y 10 de la mañana el sábado y el lunes a las 7 y 8 de la noche. Para que algún miembro de tu iglesia pueda participar, necesito enviarte un link. Ese link lo voy a mandar a través del pastor Daniel para que accedan a ese link, se inscriban ahí y posterior a eso yo voy a hacer como una distribución y voy a mandar toda la información de manera personal a cada hermano que quiera participar. Lo que buscamos, como les digo, es que dentro de tu iglesia haya una persona que sea una voz, o sea, un enlace entre nosotros como ministerio y tu iglesia. No queremos sacar a la gente a la iglesia, al contrario, lo que queremos es que la gente sirva dentro de tu propia iglesia con los recursos que el ministerio puede proveerles. Hemos visto que han sido de mucha bendición los hermanos que ya conocen el ministerio y saben de qué se trata. Estoy seguro que pueden corroborar esto, que más allá de poner un peso extra a la iglesia o quitar a una persona para hacer algo extra, creo que suma a la vida de la iglesia. Creo que confronta, anima, reta y nos deja ver que vivimos para la eternidad, que nuestra meta no es que seamos más grandes o mejores aquí, sino nuestra meta es que un día podamos ver a Jesús cara a cara, podamos adorarle junto con todos los santos durante la eternidad, que podamos llegar un día y verle tal como Él es, como dice el apóstol Pablo, que nuestras lágrimas sean enjugadas, escuchar su dulce voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y eso, y disfrutar de nuestro Señor por la eternidad. Y en ese proceso, bien lo decía el hermano hace un momento, pues tenemos que pasar muchas cosas y una de esas para nuestra familia perseguida pues ha sido el sufrimiento y ha sido el dolor y les acompañamos en ese proceso y les amamos en ese proceso y les servimos en ese proceso y en medio de ese proceso también nosotros somos edificados, también nosotros somos bendecidos y creo que nos beneficiamos en un sentido de lo que Dios está haciendo a través de ellos. Y por supuesto que el mundo se beneficia porque a través de los perseguidos el Señor está llevando el Evangelio a lugares, como ya lo decía hace un rato, donde antes no se predicaba el Evangelio.
a lugares como Vietnam, donde hace 5 o 6 años no había creyentes y el día de hoy hay gente que conoce el Evangelio y a partir de ahí empieza a correr el Evangelio en lugares como Vietnam. Entonces, amados hermanos, mi invitación es justamente esto, que puedan sumarse hermanos de sus iglesias para hacer una voz para los que no tienen voz. Permítanos servirles, permítanos darles todos estos recursos, hacerles llegar todos los materiales que tenemos disponibles para la iglesia y que los usen para la edificación del cuerpo de Cristo y para amar y servir a nuestros hermanos perseguidos. Pues muchísimas gracias. Pues de mi parte haya sido claro. De repente sentí que tenía como muy poco tiempo, ¿no? Pero les agradezco mucho y espero que muchos puedan sumarse. Al pastor Daniel le voy a mandar un link de Google para hacer una lista y entonces ya quienes quieran sumar a alguien de su iglesia, por favor pásenles el link, que entre, que se inscriba y después, posterior a ello, yo me pongo en contacto con ellos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, que el Señor les bendiga.